los impuestos más las transferencias. ¿El chiste cuál es? El chiste está acá. No sé si ustedes alcanzan a ver el cursor que yo estoy marcando. El chiste está en que los impuestos son el 0,4 del ingreso. Entonces, al ser el 0,4 del ingreso, juegan un rol distinto que si fuesen un valor fijo como las transferencias, que fíjense que es 150. No son una porción del ingreso. Entonces, cuando uno desarrolla eso, si ustedes se fijan, esas transferencias yo después las puedo sacar afuera porque están multiplicadas directamente por 0,6 y lo que hago es sumarlas afuera del paréntesis. Ahora, el 0,4 del ingreso se termina convirtiendo me termina dando a mí un nuevo valor de propensión marginal a consumir que es 0,36. Y ahí está el chiste o el kit de la cuestión acá. 0,36. Ese sería la pendiente o la propensión cuando los impuestos dependen del ingreso. Y ese va a ser el que va a afectar el cálculo del multiplicador. No el 0,6. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso cambia sustancialmente y la explicación está acá cuando yo hago el desarrollo dentro del paréntesis y cada uno de los términos los multiplico por la original propensión marginal a consumir que tenía, que se ve modificada producto de que los impuestos son afectados por los ingresos. Esperen que reviso el chat, que no me están escribiendo. Listo. Ahí está la diferencia en cuanto al cálculo. Porque si esto fuese, estos impuestos, acá yo en la tabla, en vez de poner 0,4 por I, pusiese 100, 150, 2000 o el valor que ustedes quieran, pero fuese un valor que no depende del ingreso, ahí sí, no se ve para nada afectada la propensión marginal de consumo y es siempre el mismo valor del multiplicador. En cambio, cuando los ingresos son una porción, ahí lo tengo modificado. Por eso, cuando ustedes lo ven, abajo el multiplicador del gasto público, ¿qué es? Es la variación del gasto por el multiplicador me da igual a la variación del producto. La variación del gasto acá es una incógnita, por lo tanto lo pongo como X. Y el multiplicador, si uno se va digamos, sin pensarlo, ¿qué pondría? Que el valor del multiplicador es 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir original que tenemos, o sea, 1 sobre 1 menos 0,6. Pero calculamos ya y hemos visto que en realidad la propensión que nos afecta es 0,36. Entonces el valor del multiplicador es 1 sobre 1 menos 0,36. ¿Está? Por eso da este valor que da. El multiplicador en su conjunto da 1,5625. Entonces, la variación del gasto público tiene que ser de 960 para que se genere un crecimiento del producto de 1500. ¿Está? Profe. Lo escucho. Sí, eso lo entendí. Y abajo cuando habla del multiplicador de las transferencias, utiliza una propensión marginal al consumo diferente. O sea, la primera es 0,6. ¿Lo ve ahí abajo? Claro. ¿Por qué utilizo una propensión marginal a consumir diferente? Porque arriba
O sea, porque las transferencias están multiplicadas por 1. Fíjate que son multiplicadas por 1. Acá sería lo mismo que poner, si yo tengo que desarrollar este término que ahora voy a poner en amarillo, perdón. Ese término, ¿yo qué hago? Es 0,6, al aplicar distributiva, esto sería 1 por i, 1 por i, eso lo multiplico 0,4 por i, y esto sería igual a decir 1 por 150. ¿Se entiende lo que quiero decir? Le puedo poner un 1 adelante a esos dos. No está puesto por una cuestión de matemática, de simplicidad matemática, pero en definitiva, este 0,6 acá juega completo, es un valor entero, pero acá no juega completo en los impuestos. Entonces, el multiplicador de las transferencias es la propensión marginal a consumir sin afectarse, sin ser afectada por los impuestos, está acá, pero al dividirlo, lo que va dividido abajo, ahí sí ya tengo la nueva propensión marginal a consumir de 0,36. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el multiplicador del gasto, lo voy a escribir grande, grande por acá, el multiplicador del gasto público, que es 1 sobre 1, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, habíamos dicho que era igual a 1 sobre 1 menos 0,36. ¿Por qué ahora no es 1 sobre 1 menos 0,36, sino que es 0,6 por 1 sobre, 0, sobre menos 0,36? Porque si ustedes se fijan, estos 150, que son las transferencias, están multiplicadas por 0,6. No afectan en los 150 en su conjunto al consumo, sino que afecta el 0,6 de esos 150. Por eso, el multiplicador de esas transferencias es 0,6 sobre, ahí sí pongo 1 menos 0,36. ¿Se entiende lo que quiero decir? La gran diferencia es que el multiplicador del gasto, que lo tienen acá arriba, el gasto que era, si yo mal no recuerdo, déjenme confirmar, el gasto público era 750. Está dentro de la función, este 750 está completo, impacta completamente en la función ingreso. En cambio, estos 150 de las transferencias no impactan completamente, sino que de estos 150 impacta el 0,6. ¿Se entiende? Entonces sería equivalente a decir 1 por 0,6 sobre 1 menos 0,36. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, me alegro que se haya entendido. Fíjense, yo acá tengo abierto el práctico. Fíjense que acá, por ejemplo, yo estaba observando, fíjense en el ejercicio 12. Me da consumo, me da inversión y me da gasto público. Pero fíjense que nuevamente me dice que los tributos son... esperen que le comparto.
Ahí está. Fíjense que lo que me dice es que en el ejercicio 12, los tributos son 5 más 0,10 de I. O sea, acá los tributos tienen un doble componente. Un componente fijo que es 5 y un componente que depende de impuestos. Nuevamente voy a ver afectado el valor de la propensión marginal de consumo y del multiplicador. ¿Está? No así, por ejemplo, si tomamos el ejercicio 11, el ejercicio 11 es mucho más sencillo, porque si ustedes se fijan, dice la propensión marginal de consumo es 0,5. ¿Está? En ese caso, en ese ejercicio, con esos datos que me da, yo directamente asumo que si la propensión marginal de consumo es 0,5, ¿está? El multiplicador va a ser 1 sobre 1 menos 0,5. En el caso del gasto público, y en el caso de los impuestos o las transferencias va a ser 0,5 sobre 1 menos 0,5. Entonces, a partir de ello, si ustedes se fijan, dice, supongan que el gasto público aumenta en 20. Una economía está operando a nivel de pleno empleo. El nivel actual de ingreso es 500. Dice, y los impuestos no tienen relación con en cuánto debe aumentar o disminuir los impuestos para mantener la estabilidad de precios. O sea, tengo que calcular el multiplicador de los impuestos. O sea, suponga que el gasto público aumenta en 20. ¿Está? ¿En cuánto tengo que aumentar los impuestos para mantener la estabilidad de precios? Si el gasto público aumenta en 20, ¿en cuánto me va a incrementar el producto? Si el multiplicador, habíamos dicho, es 1 sobre 1 menos 0,5, es 1 sobre 0,5, o sea, 2. O sea que si el gasto público aumenta en 20, el producto va a aumentar en 40. Entonces tengo que aumentar los impuestos tal que hagan bajar el producto en 40. El multiplicador de los impuestos, ¿cuánto es? En este caso específico es 0,5 sobre 1 menos 0,5, o sea, 0,5 sobre 0,5, 1. Por lo tanto, ¿en cuánto voy a aumentar los impuestos? En 40. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Es mucho más sencillo, mucho más específico el ejercicio. La idea de poner esto en la práctica es que justamente no se choquen contra una pared ni en un parcial ni en un final, y que recuerden, casi como una regla, que si llegan a observar o llegan a tener impuestos o una definición de impuestos ad valorem, o sea, que dependen de el valor, en este caso del ingreso, bueno, claramente eso va a afectar el valor de la propensión marginal a consumir, y al afectar el valor de la propensión marginal a consumir, ineludiblemente va a afectar el valor del multiplicador. Si los impuestos son fijos, son una suma fija, son de suma fija, que es en términos del modelo que estamos usando es lo más sencillo e interesante, pero en términos de la realidad económica es lo que menos van a observar. Prácticamente no existe impuesto de suma fija. El 99,9% de los impuestos son ad valorem o tienen un componente fijo y un componente ad valorem. Ejemplos. El impuesto a las ganancias es un impuesto que depende de las ganancias o los ingresos. El IVA es un impuesto que depende del valor de la transacción. O sea, son todos impuestos ad valorem. El monotributo, que es un compuesto de impuestos, sí es un impuesto fijo. Está al menos para una escala determinada de ingresos. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Entonces, decime. para calcular el multiplicador de las transferencias, tendríamos que hacer Sí. la propensión marginal como inicial sobre, o sea, en el caso de que sea un valor que depende del ingreso,
sobre 1 menos la Sí, propensión nueva, sería, una vez distribuido. exactamente, sí, sí, Y la de sí, los sí, impuestos es señorita. igual. Lo mismo, exactamente. Gracias. Perdón. Cecilia, ¿eras? Sí, Cecilia, la de los impuestos, me dijiste exactamente igual, yo te dije sí. No, la de los impuestos no es exactamente igual, porque si vos te fijas, en el caso este particular, yo voy a volver a compartir, esperen que comparto el ejercicio. Si ustedes se fijan, yo había dicho que, ¿por qué en el caso de las transferencias el multiplicador era 0,6 sobre 1 menos 0,36? Porque este 150 estaba multiplicado por el 0,6. Yo acá estoy pasándole por arriba del cursor, yo asumo que ustedes están viendo esto. Ahora, si ustedes se fijan, si yo quiero calcular en este ejercicio el multiplicador de los impuestos son 0,4 de i. Le voy a poner otro color para que se distinga, un verde. Este 0,4 por i está multiplicado por 0,6. Entonces, el valor del multiplicador de los impuestos, no de las transferencias, va a ser 0,4 por 0,6 sobre 1 menos, que da lo mismo, 0,4 por 0,36. ¿Se entiende lo que quise decir? O sea, fíjense, si las transferencias fuesen, que podrían serlo como los impuestos, ad valorem, o sea, fuesen un porcentaje del ingreso, también verían modificado su multiplicador. claro, pero en ese caso me quedaría, porque 0,4 por 0,6 me da 0,24. Y eso sobre 1 como Ujú. 0,36. Eso sobre 1 menos 0,36, sí. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, ahora sí. Bien. Tenemos ahora práctica. Voy a al otro Word. Bien, después me interesaba ver si es más teoría, no sé si ya la han leído. Los ejercicios 16, 17, 18, 19 y 20 tienen más que ver con teoría keynesiana que con práctica, es una especie de control de lectura. Yo ahí estuve marcando las correctas. Realmente no sé si lo han terminado o si lo dejan para después para tener un control de lectura. Y si tienen alguna duda respecto de los mismos. ¿Qué les quería decir respecto de esto? No van a encontrar, no van a encontrar la respuesta si no leen la teoría. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, esto no es práctica, sino que es control de lectura. Tienen que leer la teoría keynesiana para poder contestarlo, independientemente de las funciones y de todo lo demás. ¿Se entiende? Eh, Inclusive para los otros dos también. Profe, yo Profe, tenía una duda en el 13. Uy, perdón. no, pregunta si quieres, después pregunto. Ok. Yo tenía una duda en el 13, profe. Porque, En el 13, a ver, sí. vayamos al 13. Sí, Ah, no, dice en igual el no es ese siguiente, el que tenemos nosotros. Es uno, en la guía que tenemos nosotros es uno que es más teórico. Habla de la paradoja de la frugalidad. ajá, léemelo y cuál es tu duda. Yo para no ponerme a Dale. buscarlo en mi computadora y que perdamos tiempo. Dice, en realidad tengo duda entre dos, así que te leo esas dos opciones.
Sí, leer el Dice, enunciado para que todos... sí. Dice, la paradoja de la frugalidad señala que en el corto plazo y las opciones en las que yo tenía duda, dice, si las familias aumentan su propensión marginal a ahorrar, disminuye la renta y el ahorro. Y la otra dice, si las familias aumentan su propensión marginal a ahorrar, disminuye la renta y el consumo. Y en la respuesta correcta dice que es esa, es la que disminuye la renta y el consumo. O sea, yo veo eso de que disminuya la renta y el consumo, pero había marcado la otra porque justamente la paradoja de la frugalidad decía que en sí lo que termina disminuyendo es el ahorro. Por eso quería saber si eso también estaba bien o si había que poner sí o sí la E. Se quedó todo entrecortado, la verdad es que no te terminé de escuchar. Lo escribo si no, si querés. No, pero se entrecortó el planteo final, por eso te estoy diciendo. Ah, ok, repito, que no sé, no terminé de entender porque yo había marcado la primera que leí, la C, la que disminuye la renta y el ahorro, Ujú, y la consigna, o sea, la respuesta correcta era la E, que decía que disminuye la renta y el consumo. Y claro. quería saber bien cómo es, porque, o sea, yo marqué esa porque la paradoja de la frugalidad, como que en el libro, o sea, lo que leí, es que dice que si todos aumentan su propensión marginal a ahorrar, el ahorro total termina disminuyendo. Entonces no entendí por qué dice, o sea, yo veo que disminuye el consumo, pero lo que en realidad dice la paradoja es que disminuye el ahorro total. Claro, pero en definitiva el ingreso es la suma de consumo y ahorro. Lo que plantea la paradoja es que si vos tenés una acumulación de fondos en el ahorro, pero a la vez eso, en términos generales, esos fondos no van a inversión, no hace crecer eso no va a hacer crecer el producto. Entonces, si vos dedicás, básicamente sacás recursos del sistema que no van a inversión, no crece el producto, en definitiva te vas a terminar bajando el consumo. Esa es la paradoja, y el ahorro a posteriori. Esa es lo que plantea la paradoja de la frugalidad. Ok, sí, ahora que la leo de nuevo, en la consigna dice a corto plazo, entonces capaz que por eso es la del Claro, consumo, claro, y si fuera a exactamente. largo plazo sería el ahorro. O sea, los dos en realidad, pero... Exactamente, claro. En realidad lo que sucede es que tenés que hacer una diferenciación entre el corto y el largo plazo. Claramente, sí. Ok, Bien, gracias. no, por favor. Creo que Mora quería preguntar algo. Sí. Profe, mi duda es en la actividad 2. De ese mismo... Sí, de esta guía. La que está, se ve en la pantalla ahí. Yo entendí Bien. el motivo por el cual es correcta la A, pero descartando las opciones, o sea, las analicé igual, y la opción C, no entendí, o sea, por qué descartarla. Como que la relación sí, por qué una disminución de T haría que el multiplicador del gasto disminuyera, o sea, no puede relacionarla bien a la opción. Una disminución de los impuestos en 0,5, una disminución de la, perdón, no de los impuestos, de la tasa impositiva Sí, sí, en sí, sí. 0,5 hace que el multiplicador del gasto disminuya aproximadamente en 0,5. Ahí lo que habría que hacer es recalcular, o sea, hay que calcular cuál es el multiplicador del gasto con... 0,5 unidades menos, que creo que me daba 0,12. la verdad es que de memoria no me lo acuerdo, pero lo que uno hace, si vos calculás el multiplicador del gasto, no te va a dar ese, o sea, te va a dar un valor determinado. Pero acá de vuelta, como los impuestos son ad valorem, ¿tá?
cuando vos calculás tenemos el mismo caso que el anterior, el valor del multiplicador original te va a quedar distinta, no te va a quedar 0,75. Te va a quedar 0,75 por 0,2. ¿Puede ser? Yo pensé que lo que habría que hacer para resolver esa opción sería al 0,2 restarle 0,05 y ahí calcular. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Claro, vos volvés a calcular el valor del multiplicador del gasto variando esta T chiquita aquí yo que pinté en verde, esa deja de ser 0,2 y pasa a ser 0,15. Y que recalculas todo. Y al recalcular todo, te tiene que dar una diferencia, ¿está? Y ahí dice claramente, dice aproximada, en el multiplicador del gasto de 0,5. O sea, si el multiplicador era 5, ahora si vos lo calculaste debería dar 4,5. Claro, ok. Gracias. Bien, estabas bien orientado igual. O sea, profe, queríamos los 0,75 por 0,015 para sacar el multiplicador. 0,15, no Ajá. 0,015. Ah, le agregó un 0. Porque Y a es eso, 0,2 menos 0,05, te da 0,15. y eso dividió, sí, el 0,75. 1 menos 0,75. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? El que leo el chat, no sé qué me están poniendo. Profe, no tiene grabación. Sí, Lucía. Me dice, profe, no tiene la grabación de cuando dio la unidad 3. Yo la verdad es que la grabé, la tengo y se la mandé a Héctor 3 veces por correo, pero no la recibe. Y obviamente yo no tengo dónde colgarla. La voy a terminar copiando en un pen y se la voy a llevar personalmente. Sí, la idea es que la tengan disponible. No me la deja mandar por mail por el tamaño. Y lo que manda es una clave de acceso a una nube, obviamente de Google. Y no sé, parece que no llega o no está disponible. No es que no se la quiera dar, sino que de hecho Héctor me la está pidiendo en todo momento. ¿Podría subirlo a YouTube? Podría, lo que pasa es que no sé. Voy a hacer una cosa, voy a intentar hacerlo este fin de semana, si no le vamos a dar solución. Voy a averiguar con gente un poco más capacitada que yo para el uso de YouTube, léase o llámense mis hijos, y en la medida de lo posible se la subo por ahí y le digo a Héctor que cuelgue el link. Si no, Agustín, que me está preguntando si podría subirla por YouTube, de última me contacto y te pido un instructivo, no pasa nada. La verdad es que no sé usar YouTube, nunca lo usé, o sea, más que para ver. Eh, eh, Si puedo lo hago y si no, la van a tener en el entorno virtual. Despreocúpense que va a ser así. Si no, calculo que si yo me logueo y la intento colgar en el entorno, por ahí también lo pueden tener. Bien. ¿Alguna otra consulta?
Ok. Creo que Claudio está conectado. Claudio. Sí, Mauricio, acá estoy. Bien. Bueno, los dejo con Claudio, chicos. Por supuesto que si llegan a necesitar o lo que me quieran consultar a mí, yo voy a ingresar en las próximas clases, así que vayan anotando todas las dudas que tengan y eventualmente se hacen en cualquiera de las clases o ponemos una específica respecto de consulta de la unidad 3 o de lo que ustedes quieran. Los dejo con Claudio, así terminan la consulta o la práctica de la unidad 4. Gracias, Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Suerte, Hasta luego. Claudio. Gracias. dale, nos vemos, Mauricio. Chau, chau. Hola chicos, buenas noches a todos, ¿cómo están? Lo que tenía pensado, lo que teníamos programado de la cátedra era empezar con la práctica de la unidad 4 ahora. Yo les seleccioné algunos ejercicios de la guía para mostrárselos ahora. Pero bueno, supongo que no han terminado de estudiar la unidad 4, o todavía no han avanzado con los ejercicios o con la resolución de todos los ejercicios de la unidad 4, con lo cual lo que podemos hacer es yo les muestro algunos ejercicios ahora y hacemos como con la unidad 3. Es decir, yo les muestro algunos ejercicios ahora y, y de ahora hasta el martes, hasta el lunes, ustedes mandan dudas que tengan sobre ejercicios puntuales y en la primera parte de la clase del martes resolvemos esos ejercicios puntuales. ¿A alguien no le quedó claro esta propuesta? Bueno. Profe, Sí, hola. O sea que si hola. tenemos alguna consulta de un ejercicio en particular, la dejamos para la clase que viene. No, si tenés alguna duda en particular, la vemos ahora, y igualmente se habilita también para los que, en la medida que vayan haciendo, si les surge alguna duda en particular, también para el martes de la semana que viene, ¿sí? Bueno, Bueno. Espera. Ahora les voy a compartir la pantalla. ¿Ahí están viendo un Word? Sí. Ok. Bueno. Entonces, fíjense, acá tenemos ejercitación unidad 4, ejercicio número 1. Cualquier cosa, si alguien quiere preguntar algo, me interrumpe, ¿no? Dice, el ejercicio 1 dice, en el modelo ISLM, ¿cuál de las siguientes medidas incrementa el consumo privado en la mayor cuantía? Y plantea 4 opciones. Estamos hablando del consumo privado, que depende fundamentalmente de la renta. El consumo depende de la renta. Entonces dice, 1. Un aumento en el gasto público financiado mediante emisión de deuda pública colocada en el mercado de valores. El gasto público ya sabemos que va a afectar la curva IS. En particular va a desplazar la curva IS hacia la derecha por ser una política fiscal expansiva. La emisión de títulos, es decir, la emisión de deuda o de títulos, implica emito títulos y me dan dinero, es decir, una reducción en la oferta monetaria, con lo cual desplaza la curva LM hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Entonces Profe, sabemos que no sabemos bien qué va a pasar con la renta de equilibrio en este caso. Puede aumentar un poquito, puede quedar igual o puede reducirse. Hay cierta indeterminación. Pero sabemos que no hay un aumento pleno en la renta de equilibrio. Por lo tanto, en principio no sería correcta esta respuesta. Me van siguiendo, ¿no? ¿Todo bien? profe, perdón.
Este ejercicio lo habían preguntado en la clase pasada a Mauricio, y él dijo que no era una reducción de oferta monetaria porque quien vendía los títulos públicos no era el Banco Central, sino el propio Estado, o sea, el propio gobierno. Y por eso no era una reducción de la oferta monetaria, sino que subía el tipo de interés por el efecto crawling up. O sea, para que haya consenso, porque si no puede ser confuso para los chicos. Está bien. ¿Qué les contestó Mauricio? Que no era una reducción de oferta monetaria, porque quien ponía a la venta los títulos no era el Banco Central, sino que lo vendía el propio gobierno, y eso hacía que una parte del ahorro que iba destinado a inversión ahora se lo destine Está bien. al gasto público, y eso hacía subir la tasa de interés. Bien. Bueno, o sea, en el caso de ser así, tal como lo planteás vos, es correcto. Yo creo que este ejercicio no está planteado de esa forma porque nosotros como respuesta correcta no tenemos esa. ¿Mm? Entonces, en principio acá lo que hace es, digamos, ya sea el gobierno o el Banco Central, emite títulos, con lo cual reduce la oferta monetaria. En principio está planteado así, así es como lo Perdón, tenemos nosotros. Ahora, si nosotros le agregaríamos lo que vos estás diciendo, esa aclaración es correcta, pero en principio lo tomamos así. Por un lado aumenta la curva IS, se desplaza, y por otro lado se desplaza hacia la izquierda, la curva LM, porque la emisión de títulos implica una reducción en la oferta monetaria. ¿Estamos? sí, pero de todos modos también no es correcta esta, igual con la aclaración que yo hice, porque si subía, lo que explicó Mauricio, estoy repitiendo lo que dijo él, Sí, porque sí. si subía la tasa de interés, entonces iba a haber una caída de la inversión. No, perdón, me equivoqué. Iba a haber una... Ay, se me Sí, complicó, está bien, perdón. una caída en la inversión. Sí, y eso iba a hacer que el consumo final, digamos, la demanda final, la agregada, sea más chiquita también. Entonces, como que no se agrandaba tanto. Y por eso, incluso podía ser que sean del mismo tamaño la reducción de la inversión y el aumento del gasto, y entonces quedaba igual. O por lo menos Sí, eso me parece que explicó el profesor. bueno, está bien. Siempre que consideramos el efecto crowding out, puede pasar eso, sí. Pero en este caso, sencillamente lo que planteamos es esto: un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS y un desplazamiento a la izquierda de la curva LM, porque hay emisión de títulos y por tanto aumento en la oferta monetaria. ¿Está? Sí, está. Bueno. La B, perdón, ¿este ejercicio ya lo vieron entonces? Sí, profe. O sea, lo paso entonces si ya lo vieron. ¿Eh? ¿El 2 lo vieron? No, el 2 no. El 2 no. Bueno. Bueno, el ejercicio 2 dice: en una economía descrita por el modelo ISLM, se ha elegido como objetivo mantener constante la renta de equilibrio inicial. Si debido a un superávit en el sector exterior están aumentando las reservas de divisas, para lograr el objetivo señalado, la política adecuada será. Entonces, acá lo que está pasando es que hay un superávit en el sector externo, es decir, para ponerlo en los términos más simples, las exportaciones superan a las importaciones, por lo tanto hay un ingreso neto de divisas, llámese dólares, y el Banco Central lo que está haciendo es comprar ese exceso de divisas, por eso aumentan las reservas. Al comprarlas, digamos, cambia las divisas por pesos, aumenta la reserva de divisas de dólares a cambio de entregar pesos. Por eso esa situación se expresa en términos del modelo ISLM en un desplazamiento de la curva LM a la derecha.
¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de dinero de esa economía, de oferta monetaria. Entonces, si ustedes se representan visualmente, gráficamente, el modelo ISLM, eso se expresa en un desplazamiento a la derecha de la curva LM, tiende a aumentar la renta de equilibrio y a reducirse la tasa de interés de equilibrio. El objetivo del gobierno, dice, es mantener el nivel de renta inicial. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La primera propuesta que aparece acá en este ejercicio dice aumentar el gasto en bienes y servicios que realiza el sector público, aumentar el gasto público. Bueno, esto evidentemente no, porque incrementaría todavía más la renta de equilibrio. B, vender títulos públicos y cancelar redescuentos de bancos comerciales. Bueno, en este caso, en ambas situaciones, lo que hay es una política monetaria contractiva, es decir, que tendería a compensar el aumento de dinero que produjo el superávit en el sector exterior. En este caso claramente es correcta, ¿no? Se desplaza la curva LM hacia la izquierda, compensa la expansión inicial. La C dice una operación de mercado abierto consistente en comprar títulos públicos. Bueno, eso no, porque aumentaría todavía más la oferta monetaria, y reducir la tasa de encaje legal, lo mismo. Implicaría una expansión también en la política monetaria. Entonces la correcta es la B. ¿Alguna Profe, pregunta de este sí, ejercicio? yo. Sí, decime. Cancelar redescuentos sería lo mismo que decir que baja la tasa, que sube la tasa, No, perdón. no, los redescuentos son préstamos que hace el Banco Central a los bancos comerciales. Sí. Cancelar redescuento uno la podría interpretar como no realiza más préstamos el Banco Central a los bancos comerciales. Es decir, no entrega más dinero, más Claro. crédito, más dinero a los bancos comerciales, por lo tanto se reduciría la oferta monetaria. Bien, bien. Profe, en, Sí, en la curva IS, que vendría a demostrar la demanda agregada, ajá, las exportaciones netas, ¿estarían dentro de esa ecuación o no? claro. Por- Estarían en el sentido que ustedes saben que la curva IS expresa el equilibrio en el mercado de bienes, es decir, renta igual demanda agregada. ¿Se acuerdan? claro, porque yo no había, o sea, llegué a la misma solución, pero no había puesto desplazamiento, o sea, no había pensado desplazamiento del M a la derecha, sino que se había movido IS, como que había aumentado la demanda agregada, entonces desplazaba la curva IS. Y vos como lo explicaste fue que terminó desplazando LM por las divisas, por la compra de las Ujú, divisas. Y yo sí. había ido por la demanda agregada, pero no sé Sí, lo que si pasa que estaría también. eh, sí, podría decirse que está bien. Lo que pasa es que el planteo del ejercicio, que estoy resaltando acá, es que si debido a un aumento en el sector exterior, es decir, dado un superávit del sector exterior, está aumentando la reserva de divisas. Es decir, claramente el ejercicio está planteando una cuestión que se relaciona con el mercado monetario. Es decir, está partiendo de que aumentan las reservas de divisas, por lo tanto, aumenta la oferta monetaria. Ese es el planteo. Sí, vos llegaste por otro lado, no está mal, pero el ejercicio apunta más a la curva LM que a la curva IS. Claro, cuando le dice no interpretaba bien eso de estar aumentando la reserva de divisa, era que metía dinero para comprarlas, pero sí, ahora sí. Claro. O sea, está comprando las divisas, el exceso de divisas. ¿Estamos? El encaje legal, quizá vos cuando me preguntaste los redescuentos, no sé si eras vos el último que me consultó, eh, hay a veces una confusión entre redescuento y encaje. El encaje, eso después lo vemos bien en la unidad de política monetaria.
El encaje es el porcentaje de los depósitos que los bancos comerciales están obligados a mantener líquidos en caja. Es decir, una parte que tiene que quedar en el banco, que no pueden prestar. Cuando aumenta ese encaje, entonces se reduce la cantidad de dinero, o el multiplicador del dinero concretamente, y cuando baja, lo contrario. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este ejercicio? Yo tengo una consulta respecto a la actividad 3, que no está ahí. Ajá, a ver. Dame un minuto que la busco, ¿eh? Bueno, Bueno, a ver, léela si querés, a ver. plantea dos modelos. Dice, en el modelo ISLM, manteniendo la renta constante, considere por un lado una combinación de política monetaria contractiva y fiscal expansiva, y por el otro, una combinación consistente en política monetaria expansiva y fiscal contractiva. Teniendo en cuenta que la inversión no depende del ingreso, la primera combinación, comparada con la segunda, implica. Ajá. Entonces lo que yo hice fue graficar ambas opciones, que el primer caso dice política monetaria contractiva, o sea que disminuye la curva LM, y política fiscal expansiva, o sea que aumentaría la curva IS. Ajá, perfecto. Y en el segundo caso dice que hay una política monetaria expansiva, o sea que aumenta la curva LM, y Sí, una política fiscal contractiva, o sea que disminuye IS. Yo sí. entendí el enunciado como que pregunta qué pasó con la primera respecto a la segunda. O sea, después de los cambios que hubo en la segunda, ¿qué pasa con la primera? En la Ujú. segunda, al disminuir la tasa de interés, aumenta la inversión, por lo que aumenta la demanda agregada, Sí, y en la primera estaría disminuyendo. Entonces yo en las opciones pensé que era correcta que hay un menor nivel de inversión en sí, la primera respecto a la segunda. Pero la sí. opción correcta es que va a haber un mayor nivel de impuestos. Y bueno, eso no supe cómo relacionarlo. A ver, espérate, ¿eh? Mirá, yo en principio estoy de acuerdo con la respuesta que diste vos. Déjame que consulte con los otros compañeros de la cátedra, a ver por qué está la C puesta como correcta. Claro, porque yo dije, bueno, capaz hay que interpretarlo de otra manera y no el primero respecto al segundo, no sé, pero no No, pude no, relacionar los impuestos con las consecuencias de las políticas. no, yo estoy de acuerdo con tu respuesta. Evidentemente, si en la segunda situación, la tasa de interés va a determinar un cambio en la inversión. Eh, Así que yo en principio estaría de acuerdo con tu respuesta. Yo acá me anoto para consultar si es que hay algún error o qué interpretación hemos hecho para llegar a poner acá que la C es la respuesta correcta, porque efectivamente la C está puesta como correcta. Claro, sí, porque además yo pensé que o sea, tratando de verlo desde el lado de los impuestos, en el primer caso hay una política fiscal expansiva, o sea, Ujú. disminuyen los impuestos de última, tampoco sería que aumentan. Sí, pero lo que pasa es que ahí ya estarías incorporando un supuesto adicional para intentar cerrar el ejercicio, porque podría haber una política fiscal expansiva sin aumento de impuestos, sin disminución de impuestos, perdón. Sí, sí, traté de pensarla solo del lado de Claro, los claro, impuestos para claro. entender por qué era esa.
No, déjame que lo revisemos, pero en principio es correcto la respuesta que vos diste. Bueno, gracias. Bueno, la 4, el ejercicio 4 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Es correcta. A. Los cambios en la oferta monetaria no tienen ningún efecto sobre la función LM si ésta tiene pendiente positiva. Bueno, esa, digamos, claramente es incorrecta porque desplazaría la función LM hacia la derecha. B. Los cambios en la oferta monetaria no tienen ningún efecto sobre la función LM si ésta es vertical. Tampoco es correcta porque aun cuando la función LM sea vertical, cualquier política monetaria la desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda según sea expansiva o contractiva, ¿no? La función LM es vertical si el coeficiente de respuesta de la demanda de dinero, las variaciones en la tasa de interés, es igual a 0. Bueno, esta sí es correcta. Ustedes, si se acuerdan, la demanda de dinero tenía dos componentes. Por un lado, la demanda de dinero que dependía de la renta, de forma directa, y de manera inversa de la tasa de interés. Y la curva LM precisamente representa equilibrios en el mercado monetario en que la demanda es igual a la oferta monetaria. Y si el coeficiente de respuesta de la demanda de dinero a la variación en la tasa de interés es 0, es decir, cualquiera sea la tasa de interés, la demanda de dinero siempre es la misma, entonces la curva LM va a ser vertical. ¿Qué significa esto? Que a cualquier tasa de interés, la renta va a ser la misma. La renta que iguale la oferta y la demanda va a ser la misma. ¿Se entiende, chicos? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, acá hay uno numérico, que si quieren lo resolvemos ahora. El ejercicio 7. Es bastante completo porque, digamos, les plantea describir la curva IS, la curva LM y obtener el equilibrio en el mercado del modelo ISLM. Ahí están viendo el Word, ¿no? Ejercicio 7. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno. Acá les da unas ecuaciones: consumo, impuestos, inversión, gasto público, demanda de dinero y oferta de dinero. Lo primero que le pide es cuál es el valor correspondiente al multiplicador del gasto. ¿Sí? Ustedes ya saben, multiplicador es igual a 1 sobre 1 menos propensión marginal al consumo. ¿Sí? Por lo tanto, el multiplicador es 1 sobre 1 menos propensión marginal al consumo, en este caso, es 0,8 por 1 menos la tasa de impuesto, es decir, 0,8 por 0,75, es decir, 0,6. Es decir, que es igual a 1 sobre 0,4, es decir, que es igual a 2,5. ¿Estamos? ¿Me siguieron ahí, no? ¿Se ve Sí, bien? profe. Sí. Esto sería A. B dice,
¿Cuál es la ecuación que describe la curva IS? La curva IS, nosotros dijimos, es el equilibrio en el mercado de bienes, es decir, renta igual demanda agregada. Renta igual demanda agregada. Es decir, renta igual, y ahora construimos la función de demanda agregada, que es, lo pongo así genérico, consumo, más inversión, más gasto público. Es decir, renta igual, el consumo es, dijimos, 0,8, esta es la función de consumo, ¿no? Ya directamente poniendo el multiplicador me da 2,5 por renta. Si cometo algún error o no entienden algo, avísenme, ¿eh? Más inversión, ya me da la función acá, 900 menos 50i. Más gasto público, que me dice que es 800. ¿Sí? Entonces yo tengo esto como la función de equilibrio. ¿Sí? Bueno, acá ya Profe, me una equivoqué y no me pregunta. dijeron. Ahí, Acá, eso iba a decir. ¿No acá no sería es 2,5. 0,6? Ahí. Es, ¿cómo? ¿No sería 0,6 ahí? 0,6, sí. Yo me confundí. Es 0,8 por 1 menos 0,25. 0,8 por 0,25. ¿Estamos? Bueno. Seguimos entonces. Entonces me queda esta expresión acá. Me paso la i para aquel lado, me queda renta menos 0,6 renta es igual a, sumo el 900 con el 800, me queda 1700 menos 50i. ¿Estamos? Es decir, acá me queda 0,4 renta igual a 1700 menos 50 tasa de interés. Ahora dejo la renta, paso el 0,4 para aquel lado. Me queda renta igual 4.250 puede ser. que 4,250 menos 125. 125. Sí. Va, eso me da a mí. 125 tasa. Fíjense que acá ya tengo la curva IS. Esta sería la curva IS. La renta en función de la tasa de interés. ¿Sí? La renta en función de la tasa de interés es la curva IS. Ahora vamos a la curva LM. La curva LM, si ustedes recuerdan, era una curva que me expresaba la igualdad entre oferta y demanda de dinero. ¿Sí? M sobre P, oferta real de dinero, es igual a demanda de dinero. Que la demanda de dinero era una función que dependía de la renta y de la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, acá ya me da las dos funciones, la oferta monetaria, que es una constante, y la demanda de dinero. Entonces digo, la oferta monetaria es 500, es igual a la demanda de dinero, 0,25 renta. Fíjense, ¿no? Lo que decíamos, cuando aumenta la renta, bueno, aumenta la demanda de dinero en la intensidad marcada por este coeficiente. Menos 62,5 tasa de interés. Cuando aumenta la tasa de interés, se reduce la demanda de dinero. Lo que hago es
despejar renta, es decir, poner la renta como variable dependiente. Entonces me queda 0,25 renta es igual a menos 500 menos 62,5 tasa de interés. ¿Sí? Ahora paso el 0,25 del otro lado. ¿Alguien me hace esa operación? A mí me quedó ingreso 2000. igual. Dale, María. Ah, Renta igual sería 2000. Sí. claro. 2000 Menos más, 250. 250, ¿cuánto más da? 250. Ajá, 250. 62,5. Igual es menos, creo. 250. Sí, chicos, ahí está, acá me quedó la curva LM. Fíjense, la curva LM, ¿sí? La renta como variable dependiente y la tasa de interés. La renta como función de la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés, aumenta la renta. ¿Está? ¿Alguna duda? No, no. ¿Todo bien? Bueno. D dice, ¿cuáles son los niveles de equilibrio de renta y tipo de interés? ¿Qué me está pidiendo ahí? Que visualicen en su cabeza el modelo ISLM, la curva IS, la curva LM. Lo que me está pidiendo es el punto en el que se intersectan esas curvas. Es decir, el punto en el cual se expresa la renta y la tasa de interés de equilibrio. Con lo cual, lo que yo tengo que hacer para resolver eso es Sería igualar ambas funciones. igualar ambas funciones. En ese punto yo sé que la curva IS es esta, es decir, la forma correcta de plantearlo es, tengo dos ecuaciones, una es esta y otra es esta, y dos incógnitas, renta y tasa de interés. ¿Sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces lo que hago es igualarlas, en principio, en función a la renta, y digo, 4,250 menos 125 tasa de interés, que es la curva IS, es igual a la renta en la función de LM. 2000 más 250 tasa de interés. ¿Me siguen ahí, no? Sí. Entonces lo que hago ahora es despejar la tasa de interés. Entonces digo, 4,250 menos 2000 es igual... 2250. Bien. 2250 es igual a 375 tasa de interés. ¿Sí? Es decir, que la tasa de interés es igual a A 6. 6. La tasa de interés de equilibrio es igual a 6. La tasa de interés de equilibrio es igual a 6. Para sacar la renta de equilibrio, agarro ese 6 y lo reemplazo en cualquiera de las dos funciones. Da 3.500, profe. Renta igual 3.500. Es decir, tomo ese 6% y lo pongo o en la curva IS o en la curva LM, para sacar la renta de equilibrio. Entonces, esto, la tasa de interés de equilibrio es 6, la renta de equilibrio es 3.500. ¿Me siguieron, chicos, ahí?
Sí, ¿Alguien profe. quiere preguntar algo que no haya entendido? Bien. Están, ¿no? Sí, Sí, sí. profe. Bueno. Bueno, la E. ¿Cuánto aumenta la renta en el modelo ISLM que comprende el mercado de dinero cuando se incrementa el gasto público en 1000? Fíjense, si estaríamos en el modelo de la unidad 3, nosotros podríamos decir, bueno, 1000 por el multiplicador del gasto. Y punto. Que va a ser lo que determina el desplazamiento de la curva LM. La curva LM se va a desplazar, digamos, de forma paralela en 1000 por el multiplicador del gasto. Pero ahora tenemos una curva LM, que según el grado de inclinación que tenga, va a reducir más o menos esa expansión inicial dada por el aumento del gasto público, ese incremento en la demanda agregada. Por lo tanto, ahora ya no es tan simple, sino que tengo que volver a plantear el equilibrio con un nuevo nivel de gasto público. Es decir, tengo que decir que la curva IS ya no es esta, porque aumentó el gasto público. Entonces tengo que volver a estimar la curva IS. ¿Sí? Nueva curva IS, que va a ser, si no me equivoco, va a ser esto mismo que resalté acá, pero 1800 ahora. Porque el gasto público aumentó. No, ¿en cuánto aumentó el gasto público, perdón? En Sí, 1000. en 1000. En 1000. Entonces ahora va a ser, el gasto público era 800, ahora va a ser 1800 el gasto público, ¿sí? No, profe, 1900. Profe, Sí, decime. no, yo le iba Ah, a decir que aumenta a 1000. aumenta a 1000, está bien, sí. Claro. Entonces ahora vamos a tener 0,4 renta igual a 1800 más 50i. ¿Estamos? Profe, perdón, pero es 1900. A 1900, sí. Gracias. O sea, el gasto público aumenta de 800 a 1000. Entonces ahora vamos a tener 1900. Esta va a ser la nueva curva IS. Es decir, renta igual a 1900 dividido 0.4. 4750. Gracias. 4750 menos 125 tasa de interés. ¿Está, chicos, acá? Esta sería la nueva curva IS. La curva LM queda igual. Entonces vamos a tener 4750 menos 125 tasa de interés es igual a 2000 más 250 tasa de interés. ¿Cuál sería la nueva tasa de interés de equilibrio ahí? Dímela alguno, por favor. 7,3 periódico. ¿Está? ¿Y la renta de equilibrio?
3.833,3 periódicos. 3.833. La renta se incrementó en 333. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere consultar algo? Bueno. El ejercicio 14. La ecuación para la inversión planeada, inversión, es 70, que sería la inversión autónoma, menos 400i. Aumenta la tasa de interés, se reduce la inversión. Y la ecuación del ahorro es menos 30 más 0,2 renta. Es decir, el ahorro depende de la renta. Dado un tipo de interés de 5%, el ingreso de equilibrio es decir, acá lo que me pide es cuál es el ingreso de equilibrio cuando la tasa de interés es el 5%. Bueno, en equilibrio yo ya sé que inversión es igual a ahorro. Siempre que hay un equilibrio, inversión es igual a ahorro. Inversión es 70 menos 400 por el 5%, que ya me lo da, es igual al ahorro, que es menos 30 más 0,20 renta. Es decir, alguien lo calcula eso, muy sencillo, se despeja la renta y ya me da la renta de equilibrio. 400 da. 400. O sea, la B es la correcta. Bueno. Yo les preparé estos porque, bueno, me parecieron como los más representativos. Si tienen alguna duda sobre algún otro ejercicio, me lo pueden plantear ahora, o si no, lo van mandando hasta el lunes, y lo vemos el martes cuando empiece la clase. Profe, yo tengo una duda respecto al ejercicio 16, es cortito. 16. Sí, o sea, tengo un problema de un signo, y digamos, la respuesta dice que debería aumentar y yo tengo que debería disminuir, eso es lo único que me cambia. Básicamente plantea un aumento de los impuestos, nos da el multiplicador y nos dice cuánto debería aumentar, nos pregunta qué pasaría con la renta. O sea, el 16 dice, dada una función de consumo, de impuestos fijos, gasto público, inversión, un aumento de 10 en los tributos hará desplazar la función IS. Bueno, un aumento en los impuestos ya sabe que la desplaza a la izquierda, no a la derecha. Pero en la respuesta sale a la derecha, no sé por qué. ¿Cómo a la derecha? 16. No, está mal esto. Está mal la respuesta que está dando el ejercicio. O sea, un aumento en los impuestos reduce el nivel de gasto, con lo cual desplaza, es una política fiscal contractiva, con lo cual desplaza la curva IS hacia la izquierda. Sí, yo había hecho el mismo razonamiento. Perfecto, bueno.
Está mal, está mal. La respuesta correcta es la C. Porque si ustedes calculan, vos calculaste el multiplicador del gasto con los impuestos. Sí. ¿Cuánto te dio? 4. Sí. El multiplicador de los impuestos, quiero decir. Sí, me dio 4. Me dio 4. Entonces la respuesta correcta es la C. Lo voy a anotar también para que corrijamos, junto con la otra que planteó la compañera cuando empezamos. Profe, tendría que haber dado menos 4, porque si no estaría bien la respuesta. Sí, menos, o sea, 40. Desplaza la curva IS 40 hacia la izquierda. La C, 40 hacia la izquierda. ¿Estamos? Sí, profe, pero si hubiera sido positivo se desplazaba hacia la derecha, por eso le dije nomás que faltaba el menos. ¿Falta el menos a dónde? Y en el 4, porque el multiplicador es menos consumo, menos proporción marginal al consumo sobre 1 menos proporción marginal al consumo. Sí. O sea, vos estás diciendo que el multiplicador es menos 4. Claro. Ah, está bien, perfecto. Bueno. Bueno, ese está mal, ¿sí? La correcta es la C. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Entonces, vayan mandando dudas de acá al lunes sobre ejercicios puntuales que quieran ver. Y bueno, y el martes, cuando empezamos la clase, destinamos unos minutos a eso. ¿Está, chicos? ¿Estamos? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Les mando un saludo a todos. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Profe, Claudio, Sí, decime. hago una consulta. El Word ese que tenés vos abierto que compartiste hoy durante toda la clase, Sí, yo lo comparé con el que había bajado el entorno y no está desarrollado como lo tenés vos. ¿Eso lo hiciste vos, digamos, por tu cuenta? ¿O claro. usted lo podría subir o pasarlo por mail a ese o no? Sí, ahora lo subo al entorno. Dale, muchas gracias. Dale, nos vemos. Nos vemos. Hola Claudio, Héctor, ¿cómo andás? bien. Escúchame, Héctor. Estuve un rato ausente, no estuve en toda la clase. Bueno, espérame que sigamos en comunicación, que te comento un par de ejercicios con los que hay problemas ahí en la guía. Bueno, acabo de escuchar uno al último. Ajá, claro. El último. Y después hay otro. Ese era el 14, el 16, ¿qué número era? Ese era el 16. 16, El 16 tiene como respuesta correcta la D, bien. pero es la C. Bueno, ¿me podés poner después en un mail esto? Porque Dale. no estoy en lugar para anotar Bueno, acá. escuchame, ahora te mando un mail con estos dos ejercicios que salieron ahora, más un Word donde yo desarrollé algunos ejercicios que, Perfecto, lo que escuché recién que le dijiste que le iba a claro, traer. Me parece dale, te mando esas dos cosas y ahora, se lo por cargo mail. enseguida. Dale. Gracias, Claudio. Nos vemos. Nos vemos hasta el martes. Héctor, te habla Agustín. Agustín querido, ¿cómo te va?
Aprovecho para preguntarte, ¿querés que suba la clase esta? Porque vi que vos también la estabas grabando. Déjame que yo te intento convertirla, si no mañana te la pido. Dale, buenísimo. Nos Gracias. vemos. Buen fin de. Buen fin de. Carlos, ¿cómo andás? Yo muy bien, ¿vos, Héctor? Bien, bien, también. Tuve una reunión Sí, de me docentes del gustaría Consejo. Te que me escucho. reenvíes lo que te va a enviar Claudio. Bueno, perfecto. ¿Querés ver el Word sobre el ejercicio que desarrolló? Sí, sí, los dos en los cuales hay dudas, porque, viste, no los tenía y entonces los quiero mirar tranquilo. Perfecto, me parece correcto. Bueno, ¿Cómo anda todo, Carlos? ¿Bien? todo bien, todo bien. ¿Tuviste consejo directivo o no? No, tuvimos reunión tenemos un pequeño grupito de discusión con algunos docentes y los chicos de la franja. Ah, ¿sobre qué? ¿Sobre la cuarentena? Esperá un poquito. ¿Quiénes quedamos? Carlos Beltrán, yo y Nazaret. Está cortada. ¿Yo puedo sacarla bien del aula? Espera un poquito. Está con el audio cortado. Che, sí, sobre cómo viene la mano con la cuarentena. Perfecto. Hay un poco de incertidumbre porque se ve como inacción de la facultad y de la universidad sobre el tema. Entonces hay gente que está un poquito nerviosa. Y los chicos están atajando penales, ¿viste? Bueno, sí, hay que estar bien atentos porque viste que ahora esa novedad de que se van a poder tomar los exámenes, bueno, hay que ver cómo se instrumenta todo eso. Hay que ver cómo se instrumenta. En materia de mucha reglamentación todo eso. Sí. Entonces, Sí. si hacemos ahora exámenes, si tienen que rendir 100 tipos, ¿dónde lo pones? Tenés que estirar el turno de exámenes para tomar por parte. Claro, no, si no, Se a 100 complica. alumnos, pero a 100 alumnos lo tenés que dividir meterlos en un aula, 25 en un aula, 24 aulas tenés que necesitar. Necesita más aulas, necesita más tiempo para. No podés tomar en una semana el turno de exámenes. Claro, sí, hay que ver, o poner horarios diferentes, viste que estamos acostumbrados, yo creo que los exámenes que ahora empiezan normalmente a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. Sí, ¿Qué ponemos pasa uno si vos intermedio a las ponés? 12. A las 8, a las 12 y a las 16. Y bueno, y habrá que poner otro a las 20, qué sé yo, no sé, viste, o habrá que poner habrá que ver si el día se lo puede Hay que ver aprovechar si los no mejor. docentes te limpian las aulas cuando sale la Sí. gente en un rato. Si los docentes no protestan porque tienen que trabajar de noche o todo el día. Sí, ese es el otro tema. Ese es el otro tema que todas los problemas que aparecen. Pero bueno, lo que sí hay que hacer un buen inventario de la nómina de problemas y ver cómo. Claro. Me parece que hay que hacer un buen diagnóstico. Vos lo que decís Exactamente. es correcto. Yo creo que hay que hacerle ver que uno tiene la voluntad de que puedan rendir y demás, pero viste, y no sé si el turno mayo, cómo se lo van a querer recuperar a ese turno. Esperá que